Muchas bendiciones. Estamos en esta sesión de misionología. Estamos con el tema la iglesia local y las misiones mundiales. Las multitudes humanas tienen una profunda necesidad espiritual. Es preocupante el hecho de que existen más de 2.500 millones de personas que forman alrededor de 8.000 grupos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Es decir, personas sin testimonio cristiano. La necesidad de estos pueblos, de estas etnias, de estas naciones, es aún mayor, puesto que aproximadamente el 90% de la población del mundo no ha tenido un conocimiento genuino de Cristo. Algunos tienen conocimiento efímero, superficial, pero un conocimiento genuino de la obra redentora de Cristo Jesús no la tienen. Y bueno, la iglesia local puede participar en la obra misionera. Para intervenir necesita tres elementos esenciales para cumplir esta ardua tarea de la obra misionera mundial. En primer lugar, la iglesia local necesita tener una clara visión como resultado de entender el mandato de Cristo. La visión es lo que hace a la iglesia tener claridad. La visión es lo que hace a la iglesia comprometerse. La visión es lo que hace a la iglesia local entender el propósito de su existencia. El segundo elemento importante de la iglesia local para la obra misionera mundial es la compasión. Conocer las necesidades de las multitudes, conocer las necesidades de las personas, conocer las necesidades de las etnias, conocer las necesidades de los pueblos, de las familias. Y esto se lleva a desarrollar como el fruto de una relación vital con Dios. La compasión no solamente ve la necesidad, la compasión se identifica, trata de buscar una solución, trata de resolver en medio de esa crisis. Y el tercer elemento esencial que la iglesia local debe de tener para llevar la obra misionera mundial es la acción. La acción ajustada a la estrategia divina y a las necesidades de la gente. La acción es el resultado de una visión, es el resultado de una iglesia con compasión. Y estos dos elementos llevan a que la iglesia actúe, a que la iglesia establezca estrategias conforme a la necesidad que hay en medio de la sociedad, en medio de ese pueblo, en medio de ese lugar. En la iglesia todos pueden participar, que hay una situación que las iglesias se enfrentan, y es que hay un grupo que es minoría que se identifica con la obra misionera. Muchos dicen, no, yo no tengo ese ministerio, yo no siento el llamado a la obra misionera. Bueno, las misiones en primer lugar no es un ministerio, las misiones es un mandato. Y en segundo lugar, las misiones no es por un sentimiento. Las misiones es una responsabilidad de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo. Por lo tanto, todos podemos participar, todos debemos de participar.
No importa el tamaño de la congregación, su capacidad económica, ni su condición social. Las misiones son para todos los cristianos. Todo aquel que acepta a Jesucristo debe de involucrarse en las misiones, porque todos pueden, esto lo conocemos, todos podemos o todos debemos orar, todos debemos de dar, todos debemos de testificar de Cristo en su localidad y ampliar su visión orando para que Dios envíe obreros a la mies, a los campos. Hay una gran necesidad. La iglesia puede participar en misiones por sus recursos. Hay iglesias que dicen, no, nosotros no tenemos recursos. Tenemos recursos. La iglesia tiene recursos. Acuérdese que la participación en la obra misionera mundial no es un asunto enfocado tanto en la economía, no es en la capacidad económica, ni en el tamaño de la congregación, ni en la condición social. La iglesia tiene recursos. ¿Cuáles son los recursos? Tiene a Cristo, quien es cabeza y jefe de la iglesia. Es la razón por la cual la iglesia local debe de comprender una cosa, que las misiones es un mandato divino, un mandato de Cristo a todo aquel que le ha reconocido como Señor y Salvador. Note bien que hay muchos creyentes que solo reconocen a Jesús, y esto influye mucho, como Salvador, pero no quieren reconocer a Jesús como Señor. No quieren reconocer a Jesús como Rey. Y cuando se habla de un Señor, cuando se habla de un Rey, se está hablando de un gobierno. Jesús es Rey, Jesús es Señor, y cuando le aceptamos, no solamente aceptamos su obra redentora, sino que aceptamos su reinado, aceptamos su señorío. Qué tremendo es esto. Esto influye en todas estas cosas. Recuerde, recursos que tiene la iglesia tiene a Cristo, que es la cabeza. Segundo, la iglesia tiene el Espíritu Santo, que es el proveedor, es el motor de esa dinamita, de ese dinamismo, de ese poder sobrenatural que habita en la iglesia para moverse sobrenaturalmente en medio de ambientes inhóspitos, de ambientes toscos, estériles. Bueno, está el Espíritu Santo y la iglesia tiene ese recurso que es el Espíritu Santo. Tiene también el recurso de las Sagradas Escrituras, la Biblia. La iglesia tiene la Biblia en forma completa, no por pergaminos, no por papiros, no por códices, sino tiene la iglesia, tiene la palabra, tiene la escritura, que es un arma. La iglesia tiene otro recurso que es una vida nueva para compartir. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La iglesia tiene una vida nueva para compartir en Cristo Jesús. Y es aquí donde testifica, es un recurso, una vida nueva para compartir. Tiene modelos de iglesias misioneras. La iglesia es modelos que apoyaron la obra misionera, que apoyaron al apóstol Pablo, aquel gran misionero del Nuevo Testamento. Estos son recursos que tenemos. La iglesia tiene modelos bíblicos. Tenemos hombres que fueron misioneros en la Biblia y que nos demuestran que son recursos que tenemos. Tiene modelos contemporáneos de iglesias que ya están desarrollando un programa misionero. Tenemos iglesias actualmente que desarrollan un programa misionero. Y la iglesia tiene material, alcance y líderes aptos. Nuestra iglesia tiene líderes aptos. Ustedes son líderes aptos para desarrollar la obra misionera. Y son recursos que tenemos. Eso no tiene que ver con el tamaño de desarrollar la obra misionera, no tiene que ver con el tamaño de la iglesia,
con los recursos económicos, con la condición social. No, eso tiene que ver los recursos importantes: Jesucristo, el Espíritu Santo, la Escritura, una vida nueva por compartir, ejemplo de misioneros, modelos, el desarrollo de iglesias que se han involucrado en la obra misionera y que han sido motores principales para mover la gran comisión. La iglesia de Antioquía es un modelo bíblico de una iglesia misionera que siempre le enviaba su apoyo económico, siempre estaba orando por el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo en la obra misionera. Ya en Hechos capítulo 13, que son citas bíblicas que nosotros podemos leer y que tienen mucha relación con el crecimiento de estas iglesias que fueron madre del empuje del crecimiento de la obra misionera en aquellos tiempos. Vamos a conocer cuál es la política y organización misionera de la iglesia local. Esto es importante, este tema es importante. ¿Por qué razón? Porque hay algunos mitos que la iglesia enfrenta y que existen en la iglesia. Mencioné algunos de ellos hace un momento. Por ejemplo, hay creyentes que dicen, estoy repitiendo, hay creyentes que dicen que no apoyan la obra misionera porque no lo sienten y porque no es su ministerio. Pero es importante que nosotros conozcamos. Bueno, en el sistema de jerarquía, nuestra iglesia, nuestra organización, pertenecemos a una organización, hay una jerarquía. Y cada jerarquía tiene su política. La iglesia local tiene una jerarquía y cada jerarquía tiene su política. Y cada iglesia local debe tener una organización, debe de estar organizada, debe tener una política para desarrollar la obra misionera en ese lugar donde se encuentra. Se está hablando últimamente sobre cómo organizar el trabajo misionero en la iglesia local. Es una urgencia, y aquí en Panamá tenemos alrededor de 2 o 3 años que hemos estado trabajando fuertemente a nivel nacional para que la iglesia local vaya organizándose en cuanto a la obra misionera. Vamos a continuación a analizar algunas actividades de la iglesia que ya están haciendo misiones. Hay iglesias que ya actualmente están haciendo misiones desde una perspectiva práctica. Por ejemplo, perseguimos algunos objetivos en cuanto que se espera que el pastor nombre una comisión de misiones y juntos busquen la voluntad de Dios por medio del estudio bíblico, la oración, a fin de determinar la forma más conveniente de realizar la tarea misionera encomendada por Cristo. Y los objetivos son muy importantes. Cada iglesia local debe de tener objetivos en cuanto a las misiones. El pastor juega una clave muy importante. Él debe de tener y nombrar una comisión donde él se pueda sentar y planificar por medio de estudios bíblicos, por medio de la oración, y determinar qué hacer para llevar a cabo esta labor tan importante. La política misionera de la iglesia local debe, número 1, contribuir a elevar el nivel espiritual de la iglesia. Número 2, debe analizar las necesidades y posibilidades de las tareas misioneras y debe tomar decisiones conforme a los objetivos propuestos. Es importante, los objetivos es lo que nosotros vamos a perseguir. Esto es muy importante. Recuerde que estamos hablando de la política de organización misionera en la iglesia local. Número 1, los objetivos.
Y eso es muy importante, porque eso, cuando una iglesia que marca objetivo, eso eleva el nivel espiritual. Cuando una iglesia marca objetivo, eso lo lleva a analizar las necesidades y las posibilidades para realizar ciertas tareas misioneras. Elevando el nivel espiritual de la iglesia. La iglesia necesita ser llevada a una dedicación a Dios y a una vida de obediencia a Él. Esto es muy importante. Para elevar el nivel espiritual de la iglesia, es importante que la iglesia se dedique a Dios. Ahí involucramos todo lo que es que la iglesia debe de desarrollar un estilo de vida en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Y no solamente a eso, sino que la iglesia también, en elevar ese nivel espiritual, necesita reconocer y saber que tiene que llevar una vida de obediencia a Dios. Y de esta forma, entonces, el Espíritu Santo producirá en ellos. Esto va a producir cuando la iglesia se dedica a Dios, cuando la iglesia entiende lo que es la vida de obediencia. Entonces, esto hace que el Espíritu Santo produzca en ellos visión, recuerde los elementos, compasión y acción. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Analizar necesidades y posibilidades. Recuerde que estamos en los objetivos. Cuando analizamos necesidades en campos blancos, en proyectos misioneros, para evangelizarlos, establecer nuevas iglesias, centros de enseñanzas, obras de acción social, todo lo que es ese trabajo integral de la iglesia con la sociedad, dentro de aquí de Panamá o en grupos etnios y fuera del país, lo que es la obra foránea. Estas necesidades deben de ser analizadas. Por ejemplo, ¿qué necesidades hay en la comarca? ¿Qué necesidades hay en X grupo? ¿Qué necesidades hay en la comunidad indígena, en la comunidad Nove Gublé, en la comunidad Cunayala, en la comunidad Teribe? ¿Qué necesidades hay en ellos? Esto es importante. Ubicar oportunidades, posibilidades existentes. Siempre hay algo que tenemos que tomar en cuenta y es analizar qué posibilidades existentes hay. Posibilidades existentes, no posibilidades que no existen, porque hay una cosa que nosotros no podemos pasar por alto y es la realidad. Hay una realidad existencial, ¿verdad? Hay una realidad de algo que está ocurriendo en ese momento y eso no lo podemos pasar por alto, hacia los cuales nosotros entonces podemos orientarnos, cuando vemos esas posibilidades existenciales, entonces podemos orientar, unir esfuerzos, establecer metas a través de grupos, a través de un amigo, a través de agencias misioneras, de las asambleas de Dios, del Departamento Nacional de Misiones Foráneas, y entonces nosotros pues así vamos poniendo claridad a lo que queremos lograr y a lo que queremos alcanzar. Tomar decisiones en los objetivos para que la comisión de misiones, el equipo de misiones trabaje con objetivos claros, debe hacer los siguientes interrogantes: qué programa desarrollar en su iglesia, cómo trabajar a través de la agencia de misiones, la DGM, qué programas utilizar para involucrar a todos y cada uno de los miembros de la congregación, los pilares que son fundamentales en la Dirección General de Misiones, cuáles son los pilares, por ejemplo, cómo los niños pueden hacer misiones, cómo los adolescentes pueden hacer misiones, cómo se debe de dirigir la intercesión por la obra misionera, cómo ser un movilizador de misiones,
cómo hacer un trabajo integral, el cuidado integral de los misioneros, cómo la iglesia puede organizar actividades. Bueno, hay un sinnúmero de fundamentos esenciales para que la iglesia y que existen en, en medio de nuestra organización. ¿Quiénes irán? ¿Dónde irán los misioneros de la iglesia? Bueno, todas estas cosas nos llevan a tomar decisiones. Y eso es importante. Es importante. El propósito de los objetivos es eso: elevar el nivel espiritual de la iglesia, analizar necesidades y posibilidades, y nos lleva a tomar decisiones, y no solamente a tomar decisiones, sino nos lleva a formar metas, a establecer metas y estrategias. Debemos de tener metas definidas. Por ejemplo, como base en el mandato de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia Templo Lirio del Valle, ubicada en Bajo Boquete, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, República de Panamá, se compromete a participar en capacitar, número uno, estamos estableciendo metas. Número uno, primera meta, capacitar y movilizar a sus miembros al involucramiento personal en las misiones mundiales, las misiones fuera del país. Acuérdense que estamos hablando de misiones mundiales, misiones foráneas, misiones fuera de nuestra nación. Eso es, el tema es la iglesia local y las misiones mundiales. Porque, bueno, en alguna ocasión hemos conversado sobre lo que es las misiones domésticas. Están misiones domésticas, misiones foráneas. Misiones domésticas es lo que envuelve nuestro entorno, nuestro territorio nacional, nuestro país. Cuando salimos de nuestro país son misiones foráneas, ya nos vamos a otro país, nos vamos a otros países y ya entonces son misiones mundiales. Y capacitar y movilizar a la iglesia, enfocarla a que hay que ir a aquellos lugares donde personas no conocen a Jesucristo. Esa es una de las primeras metas. Segundo, la extensión de la obra misionera. Establecemos una meta: extensión de la obra misionera en nuestro país. La iglesia tiene que extenderse en la obra misionera. Vamos a ir a China. Bueno, es una extensión. Nos vamos a extender a China, nos vamos a extender. Actualmente pues nos hemos extendido a República Dominicana, Puerto Plata, nos hemos extendido a Nicaragua, nos hemos extendido a Turquía. Bueno, estamos haciendo pininos, estamos involucrando a la iglesia en las misiones mundiales, y se han establecido esas metas. Tercera meta, colaborar para el crecimiento de la obra de Dios en todo el mundo. Evangelización en los pueblos no alcanzados. Vamos a colaborar. Bueno, cada uno de ustedes colabora. El proyecto en Turquía, el proyecto en Nicaragua, el proyecto en República Dominicana, y otros misioneros que están siendo ayudados en Egipto, en la India, y misioneros que están siendo apoyados por cada uno de ustedes, no solamente económicamente, sino también a través de la oración. La iglesia establece metas, y eso es muy importante, muy, muy importante. Pasos para identificar una iglesia con una visión misionera. ¿Cuáles son los pasos que hay que se dan para nosotros identificar una iglesia con una visión misionera? Creo muy oportuno y muy conveniente presentar algunos pasos que con la ayuda de nuestro Dios conducirán a cualquier iglesia local hacia una visión misionera. Esto es muy clave y muy importante. Primeramente, primer paso, la necesidad de comprender las prioridades de la Gran Comisión. Mateo 28, 18, 19 y 20. En primer lugar, ¿qué debemos de comprender? Primera prioridad, destacar la prioridad del señorío de Cristo. Lo hablamos hace un momento. Hay personas que nada más aceptan a Cristo
en la obra redentora como Salvador, pero no lo aceptan como Señor. No lo aceptan como, como Rey, como Señor. Y esto es importante. Versículo 18. Jesucristo dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Él es Señor. Se le dio la autoridad. Y si usted reconoce eso, no está cuestionando si yo no siento ese ministerio, que ese ministerio no es mío, que yo no lo siento, que sí lo siento, que hasta que yo lo sienta, no. Es una orden de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, usted tiene que entender eso, la iglesia tiene que entender eso, el creyente tiene que entender esa prioridad de señorío de Cristo sobre su vida. Segundo, la prioridad de la necesidad de una acción misionera continua, de una acción misionera continua. Bueno, aquí nuestra iglesia ha avanzado, Nicaragua, República Dominicana, Turquía, y ha estado avanzando, y ha estado avanzando, y ha estado avanzando continuamente. Bueno, en las misiones domésticas se ha estado levantando iglesias en diferentes sectores, la comarca, a nivel provincial, se ha estado avanzando y avanzando. Y, y esa prioridad es la necesidad de estar en acción, de estar levantando. Yo sé que, por ejemplo, muchos de ustedes Dios los está proyectando para la obra misionera. No solamente de que ustedes se queden intercediendo, de que ustedes se queden proveyendo económicamente, sino que ustedes sean hombres y mujeres que estén dispuestos para ir y entrar en acción. En tercer lugar, la tercera prioridad destaca la necesidad de un discipulado progresivo. Haced discípulos. Fue la orden que nos dio Jesucristo. Haced discípulos. Y el hecho de usted estar en una escuela de teología, en una escuela teológica, es el indicio importante para usted entender que usted está en un progresivo discipulado para irse a las naciones. Replay, aunque usted no lo crea. En cuarto lugar, destacamos la prioridad de alcanzar a los pueblos no alcanzados. Cada uno de nosotros conocemos la ventana 1040, ahora 1070, porque se han añadido los países europeos que están en rojo. Y bueno, hace un par de meses se fue uno de nuestros misioneros, nuestro hermano Silva. Se fue a España, allá está en Madrid. Y hay que llegar a estos pueblos que no están siendo alcanzados por el Evangelio. Usted se está preparando, usted se está capacitando para eso. Tremendo. La necesidad de desarrollar una visión misionera global. Mediante el texto Hechos 1:8, la visión de Jesucristo y que estuvo en su corazón fue que primero fuera a Jerusalén para ir a Judea, Samaria y a lo último de la tierra, dejando una orden clara y precisa de que fuéramos testigos suyos de una forma simultánea en 4 niveles. Por ejemplo, Jerusalén, nuestra ciudad. Judea, nuestro país. Samaria, países vecinos, etnias dentro de nuestro país. Y hasta lo último de la tierra, el mundo. No vamos a estar 38 años metidos aquí en Boquete, 10 años metidos aquí en Panamá, 30 años metidos aquí en Panamá. No. Eso está claro. Hay que ir avanzando hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Yo creo que ya es tiempo. Usted se está preparando. ¿Para qué está? Usted, no sé si usted se ha preguntado cuál es la razón por la cual usted se encuentra en una escuela de teología. Hágase la pregunta. Usted no está ahí por casualidad.
Usted no está ahí porque, bueno, porque le dio la gana. No, hay un propósito de Dios. Y ese propósito usted se está preparando, usted se está discipulando. No es posible que usted termine su capacitación teológica, su discipulado, y usted no sepa para dónde va. Dejo eso en su corazón ahí. Santo, aleluya. La necesidad de un liderazgo comprometido en las misiones mundiales. La necesidad de un compromiso total en las misiones. ¿Cuál debe ser ese compromiso? Hay tres aspectos fundamentales. El primero, el compromiso de orar. Dios en su palabra, específicamente en el Nuevo Testamento, muestra la importancia de la intercesión por las misiones. Los cristianos somos llamados a orar para que Dios levante obreros en la mies. Somos llamados a orar para que Dios propicie un ambiente de paz para la expansión del evangelio. Somos llamados a orar por la bendición y protección de los obreros. Somos llamados a orar para que Dios abra puerta para la predicación del evangelio. Y somos llamados a orar para que haya una unción espiritual en los obreros del Señor, que haya una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Somos llamados a orar. Ese compromiso de orar lo tenemos todos. Segundo, el compromiso de dar. El apóstol Pablo en su teología de la ofrenda misionera coloca 4 razones por las cuales la ofrenda misionera es un canal de bendición. Número 1, suple las necesidades de los enviados. Cada vez que usted envía su donación, eso está supliendo las necesidades de los enviados, de Raquel, en República Dominicana, en Nicaragua, en la India, en Egipto, en Cuba, aquí en nuestra nación. Cada vez que usted provee, tiene un compromiso de dar, usted está supliendo las necesidades de esos hombres y esas mujeres que están llevando la palabra. La ofrenda convierte a los que dan copartícipe de la recompensa divina. Convierte a los que dan y los hace partícipe de la recompensa divina. La ofrenda misionera ministra alabanza y adoración a Dios cada vez que usted da. Eso quiere decir que eso es de agrado a Dios porque usted está impulsando el propósito de Dios. Cada vez que usted da, usted está haciendo posible que una alma no se vaya al infierno, se vaya para el cielo. Y la ofrenda misionera lleva a los que dan a experimentar las gloriosas provisiones de Dios. Cada vez que usted da, usted está recibiendo, usted se dispone a recibir, abre puertas. Porque la bendición de recibir no es cuando a usted le dan, sino cuando usted da. Cuando usted da, entonces es cuando más recibe. Santo. Está el compromiso de ir o enviar. Una iglesia con una visión misionera mundial siempre estará en la expectativa de la dirección del Espíritu Santo en la vida de sus miembros, abocados a las misiones. Al Espíritu Santo le corresponde la tarea de llamar a los misioneros. Hay gente que está siendo llamada. Muchos de ustedes están siendo tocados ahí el Espíritu Santo. Te estoy llamando y usted sueña que está viajando en un avión y llegó, o lo tiraron en paracaídas y cayó allá en una tribu de allá de la China. O cayó allá en medio del Sahara, o cayó allá en medio del Tíbet, o cayó allá en medio del Amazonas y lo primero que vio fue una anaconda detrás de usted. Santo Jehová. Pues Dios lo está llamando, no tenga miedo. Si Dios lo lleva, es porque Dios lo va a respaldar. Y a la iglesia le corresponde la tarea de enviar. Si usted está ahí es porque a la iglesia lo está preparando. Una iglesia con una visión misionera mundial siempre estará en la expectativa de la dirección del Espíritu Santo
en la vida de sus miembros abocados a las misiones. La misión de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Cuál es el alcance mundial desde la iglesia local? ¿Cómo puedo hacer para alcanzar al mundo desde mi iglesia local? No podemos llevar a todo el mundo a Cristo, pero sí podemos llevar a Cristo a todo el mundo, santo. No podemos llevar a todo el mundo a Cristo, pero sí podemos llevar a Cristo al mundo. Por medio de la escritura funcional bien organizada, con personal idóneo y responsable, a dicha estructura le llamamos la DLM. La DLM muchos, un día de esto me estaban preguntando qué era la DLM. El DLM son las siglas que anuncian el Departamento Local de Misiones. Repito, DLM, Departamento Local de Misiones. Y en nuestro manual dice, ¿qué es el DLM? Lo describe de esta manera. Desde el punto de vista técnico, es un organismo misionero constituido por un equipo de trabajo para la organización, planificación, programación y desarrollo, proyección de la obra misionera. Ese es el trabajo del Departamento de Misiones. Cada iglesia debe tener un equipo que trabaje en la obra misionera. ¿Para qué? Para organización, planificación, programación, desarrollo y proyecciones de misiones. Bueno, de ahí hay unas actividades que hay, pero yo quiero motivarle para que usted pues se enfoque en esa labor que hay de la iglesia local en las misiones mundiales. ¿Cuál es nuestro compromiso de dar, nuestro compromiso de orar, nuestro compromiso de enviar? Recuerde los pasos para lo que es edificar una iglesia con una visión misionera, las necesidades de comprender las prioridades, el señorío de Cristo, las necesidades en acción misionera, la prioridad de discipulado progresivo y la prioridad de alcanzar los pueblos no alcanzados, el desarrollo de la visión misionera global, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, nuestra ciudad, nuestro país, países vecinos y el mundo. Y definitivamente la iglesia local debe de enfocarse. Yo quiero decirle que estemos orando. Usted es una persona que se está capacitando, que se está entrenando para estos negocios de Dios, estos proyectos que son dirigidos para alcanzar a las personas. Recuerde que aquí hay algo muy importante y concluyo con lo que estuvimos hablando al principio, donde la iglesia no debe de sentirse excluida. La iglesia, todos pueden participar. En la participación en la obra misionera mundial, eso no depende del tamaño de la congregación, ni de la capacidad económica, ni de la condición social. Recuerde que esto depende de los recursos que tiene la iglesia. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos las Sagradas Escrituras. Santa Fuego. Chao, Vela.